asqueroso. What? But you can't do this to me. Es totalmente asqueroso lo que hizo Wuthering Waves con la 2.0, que realmente no encuentro palabras para expresar lo que siento. ¿Cómo se atreven a implementar una mecánica que me permite explorar el mapa de una mejor forma? Al mismo tiempo está disponible gratis, no está bloqueada en un personaje, y al mismo tiempo lo puedo usar en cualquier personaje. Mano, no pueden hacer eso, no lo pueden hacer. No, mentira, fuera de juego. Primero que nada, me disculpo por el clickbait, no acostumbro a hacer el clickbait, pero en este caso creo que era oportuno hacerlo, ¿no? De que le están metiendo calidad, no se están quedando dormidos en los laureles. Que Wuthering, vienen cosas muy buenas para Wuthering, creo. Por lo que puedo deducir del tráiler. Definitivamente eso envejeció bastante bien, eso parece que envejeció como vino. Y me agrada no haberme equivocado. Creo que es algo bastante bueno que se haya por fin concretado esa visión que vi con Wuthering Waves, ¿no? Pensé que íbamos a durar hasta el año, honestamente hablando. Pero, ok, hagámoslo ahorita porque se lo merece, ¿no? Con la 2.0. Hablemos por parte. Vamos a hablar primero de la historia. Hermano, no es la primera vez que me ponen a sufrir entre si quedarme con japonés o quedarme con inglés. Para los que son nuevos en el canal, no me conocen, yo soy prácticamente un fan enorme de la VA de Tosaka Rin, Vendra te odio. Y obviamente Yoi Miya, que en Genshin Impact tiene esa voice actor y fue por la única razón que la sacaba. Al final Yoi Miya creció en mí, como lo dije en un video de Carlota. Aquí pasó lo mismo. Obviamente era la VA de Rin. Y yo dije, ok, voy por Carlota. Pues ok, ¿no? Mano, el personaje creció en mí exponencialmente. O sea, con el tráiler, con la historia, con la personalidad, con todo. Pero la historia, si bien sabemos que tiene un acento inglés, que realmente no es el más común en juegos gacha, siento que le da otro mundo. O sea, ya podemos por fin decir, ok, estamos en un nivel no de AAA, pero estamos cerca, ¿sabe? Conjuro. Y el hecho de que Sunny hubiese otros acentos en el juego combinado con el inglés normal. Obviamente sabemos que el británico fue primero. No caigamos en eso. Ajá. Le da realmente un toque como que tú dices, wow, se siente bien escucharlo en inglés. Es realmente bueno escucharlo en inglés. Y no estoy diciendo que hay actores de voz malos. No, es el nivel de producción y de dirección que tuvieron con los actores de voz, que realmente se siente bien escuchar el inglés en el juego, ¿no? Y claro, por el tema de japonés, obviamente siempre estoy muy acostumbrado al japonés y es mucho más digerible, entre comillas, para mí. Pero debo admitir que yo soy un amante del cine como tal y obviamente siempre he escuchado lo que vendría siendo el idioma inglés. Siempre me gusta ver el idioma original. Me gusta compararlo con el doblaje a ver si realmente hubo un buen nivel. Pero es más que todo una afición, no es realmente algo a lo que me dedique, ¿no? Debo admitir que es la primera vez que me ponen a debatir si escuchar inglés o japonés. Fue realmente hermoso tener esa discusión interna de mi persona. Y con la historia, el nivel de historia que hubo es totalmente diferente. A esto estoy más acostumbrado con Kuro. Y creo que se merece alabanza en este caso. Puede mejorar, ¿ok? Porque siento que el nivel de cinemáticas estuvo bien. El nivel de cantidad de cinemáticas estuvo bien. Pero pudiera haber más. Esas cinemáticas cortas que fueron 10-15 segundos, que te mitigaban un poco y te sacaban un poco de onda, en el sentido de que no sé si simplemente estás leyendo o escuchando los personajes o viendo un ángulo, cambios de ángulo en la cámara, sino que están viendo también parte de cinemática, le da un poco más de
entretenimiento a la historia y la hace mucho más digerible. O sea, yo creo que ese camino que están tomando es el adecuado y por favor explótenlo. De verdad, explótenlo. La historia toca puntos bastante complicados desde mi punto de vista. No por el hecho de que sea le puedo dar un sólido 8 de 10 como lo dije en el stream. Y no lo digo porque sea mala, no. Lo digo porque es una historia complicada. Toca muchos puntos delicados que hay que tratar con pinzas. ¿Ok? Porque mucha gente se puede sentir ofendida. Y no digo que no se puedan tratar, no. Lo manejaron perfecto. ¿Ok? Porque te hace ver realmente toda la capacidad de todos los diferentes puntos de vista que pueden converger en una historia. Como les digo, puede mejorar, obviamente, porque no es perfecta, pero está muy bien. Para un relanzamiento, porque esto es técnicamente un relanzamiento de Wuthering Waves, está bastante bien, ¿ok? Con respecto al gameplay, el gameplay siempre ha sido interesante. De los endgame me alegro que hayan decidido enfocarse más en los hologramas que en la torre. Y ya sé que me van a estar preguntando ¿por qué no te gusta la torre? Mano, tengo 4, bueno, ya voy para 5 años en septiembre, casi octubre. Voy para 5 años con Genshin. Y he vivido bastante el abismo, no quiero seguir jugando el abismo. De hecho, ya me lo tomo mucho más casual. Si hago las de 3 las hago, si no las hago, no las hago. ¿Okay? Antes era de lo que tenía, te lo digo, hasta Inazuma, yo era de lo que cambiaba equipo por sala. O sea, el piso 11 usaba un equipo en una sala y otro equipo en otra sala. En el piso 12.2 o el segundo cámara del 12 cambiaba. Antes lo hacía para conseguir todas las estrellas. Ahorita realmente ya me la suda. O sea, si no lo consigo, no lo consigo, ¿ok? La torre se siente técnicamente igual. Y obvio se siente igual porque es algo que agarró Kuro, le puso sus propios mecanismos y eso es la torre. ¿Por qué Venina se siente también en la torre? De hecho, Gachasma tiene un video completo sobre esto. Lo voy a dejar en la descripción, por favor véanlo si quieren. Sé que está en inglés, pero por favor tómense el tiempo de verlo y tratar de comprenderlo un poco, ¿no? Él lo explica bastante bien. Y concuerdo muchísimo con lo que dice en ese punto. El cambio con los hologramas, mano, tú le puedes sacar todo el potencial al combate de Wuthering. Es hermoso todo el potencial que puedes sentir con un holograma. No sé, es majestuoso. Y siento que eso es realmente en donde se debería enfocar Kuro. De todas maneras, esto lo tienen que probar porque sé que el combate no es para todo el mundo. Hay gente que lo encuentra muy frenético. Y voy a traer un comentario que me hicieron en el anterior video de que ni siquiera sabes lo que estás haciendo. No, sabes lo que estás haciendo. Porque si yo puedo saber lo que estoy haciendo, todo el mundo puede, ¿okay? No es tan complicado. El problema es que tienes que estar pendiente de muchísimas más cosas que normal. Por lo menos si yo me lo comparo con un combate con Genshin, no, el de Kuro es 10 veces mejor por todas las complicaciones que tiene y todo lo que tienes que estar pendiente, ¿ok? Entonces, sé que estoy comparando los juegos, no debería comparar los juegos por temas que no realmente no cubren lo mismo. Simplemente comparten categoría que es gacha y mundo abierto anime, estilo anime, ¿ok? Pero realmente no es una comparación adecuada. Desde mi punto de vista es personal, ustedes pueden opinar realmente lo que quieran, ¿no? Y con esto caemos en lo que vendría siendo la exploración. Mano, las hadas se siente... mano, no puedo vivir sin las hadas, ¿ok? Es a lo que quiero llegar. O sea, ya yo estoy en un punto en que en vez de irme por teleport, prefiero irme con las alas. Sé que están bloqueadas en Rinacita y odio que estén bloqueadas en Rinacita, pero creo que pudieran desbloquearlo. Creo que pudieran trabajar para que esté libre en todo el mundo, porque si simplemente va a estar en Rinacita, le va a quitar hype a las demás. Bueno, no le va a quitar hype, pero le va a quitar, a mi punto de ver, desde mi punto personal, es personal, pueden diferir de mi opinión, le va a quitar lo entretenido a las demás áreas. Yo creo que a las alas debería ser una mecánica que deberían abarcar la demás, a todo el juego,
Y no solamente Rinacita. Si esto pasará o no, ya lo sabremos en 6 meses cuando venga la próxima versión. Ahí sabremos si envejeció como vino o simplemente se pudrió. Y lo bueno de todo esto no es simplemente que me incite a usar las alas y que quiera usar las alas. No, es que en el transcurso de usar las alas para llegar al punto donde quiero ir, puedo conseguir cofre, puedo conseguir retos, puedo conseguir... Es mucho más disfrutable la exploración. No es que tengo que ir a un punto y empezar a caminar y ver, bueno, puede ser que por aquí haya algo. No, es que ya con las alas desde arriba, desde la parte aérea, puedo ver y puedo divisar todo el mapa. Y puedo decir, mira, ahí hay un reto, vamos para allá. Es muchísimo más amigable, muchísimo más disfrutable. Yo siento que eso realmente es algo que deberían explotar. Ya que lo implementaron, por favor, explotenlo y no nos lo quiten, Kuro, por favor. Y claro, con esto también caemos en la recompensa del 100%. Esto realmente creo que fue una muy buena jugada por parte de Kuro. Tenemos recompensa por el 100%. ¿Qué significa esto? Que por cada 25% nos van a dar algo en cada región. Al momento actual son 21 deseos. Del estándar, obviamente. Pero es mejor eso nada. Te dan material y te dan monedas. La cantidad de monedas que necesitas no es normal en este juego. Eso tengo que admitirlo, no es normal. Es demasiado. Entonces, se agradece tener ese detalle, ¿no? Esa recompensa ahí. Aquí vamos a pasar a otro tema, que es mi preocupación. Esta preocupación, obviamente, a este punto ya no está. Pero en un principio yo estaba con la preocupación de que había mucha gente exigiéndole a Kuro que implementara métodos o mecanismos que tenía Genshin, lo cual no es malo, pero siento que iba a afectar directamente a la identidad de Kuro como tal. En vez de ser Wuthering Wave, iba a ser Genshin 2.0. Entonces, mi preocupación era que se convirtiera en Genshin 2.0. Gracias a Dios con Rinacita, ese pensamiento prácticamente se borró. El hecho de que te permitan, por lo menos con la mecánica de volar, lo dije en el inicio del video, que sea libre para cualquier personaje y puedas explorar de una manera tan extensa, lo convierte en algo aún mejor que Fontaine. Porque, y sé que me voy a ganar el odio, y bienvenido sea el odio, vamos a ser claros, porque lamentablemente Fontaine, si bien trajo un aire fresco a Genshin, fue limitado únicamente a Fontaine, que tiene sus motivos, sí, entiendo que tenga sus motivos, pero ¿quién de ustedes al sol de hoy, de los que juegan a diario, aún usan la mecánica de nadar o bucear en Fontaine? Que la usen constantemente, no que la usen de vez en cuando porque tienen comisiones, no, que la usen constantemente. Ven a lo que voy. Las alas las puedo usar. Mira, quiero ir de un boss a un boss. Bueno, vamos a usar las alas. Ven mi punto. Es algo que está y se puede usar de muchísimas formas, no necesariamente para explorar. Entonces aquí es donde se le empieza a ver un poco más de flexibilidad a la mecánica de volar. Y me va a decir, mencionaste a Fontaine. Rinacito es una copia de Fontaine. Mano, debe ser que no conoces Venecia. No, pregunto. ¿No conoces Venecia? Te la presento. Esto es Venecia. Oh, wow. A fin de cuentas, aquí únicamente te estoy diciendo que deberías darle una oportunidad a Wuthering si aún no lo has jugado o si lo dejaste hace mucho tiempo. Honestamente, como lo dije en el video de Zenless, la decisión es tuya. Si lo pruebas y no te gusta, es perfectamente entendible que no te guste, pero al menos pruébalo. Se merece 100% que lo pruebes. Sin más que decir, yo soy Twist y nos estaremos viendo en próximos videos. Oh. Este reveal está bueno. Ahora sí me convence el mapa. Este y este. Este en particular, porque este me convencía.